Estamos de vuelta con giro a la derecha, como les había comentado, nos vamos a Chile, aunque en esta oportunidad en algo relacionado a Venezuela. Todos saben lo que sucedió el 28 de julio. De hecho, recientemente, esta semana, el día martes, si mal no recuerdo, el Centro Carter ya terminó, por así decirlo, de avalar, ¿no? Lo que son las actas que presentó, bueno, lo que yo llamo la falsa posición venezolana, evidentemente, respecto a los resultados electorales de ese proceso en donde se cometió un absurdo fraude y que de una u otra manera pasó lo que cualquier persona que entiende cómo funcionan estas tiranías afirmábamos que iba a suceder, que es que ellos no tenían incentivo para dejar el poder y bueno, eso tiene un montón de explicaciones. No los quiero aburrir hoy con los pormenores eh, de esa tesis, que ya se demostró cierta y que además no es el tema que quiero discutir el día de hoy. Pero bueno, precisamente haciendo referencia a lo que dije, el Centro Carter ya publicó su informe, ¿no? Su boletín final, ratificó las irregularidades de las elecciones del 28 de julio del año 2024 y además ratificó también el triunfo de Mundo González Urrutia, dándole credibilidad a las actas que ellos presentaron y que montaron pues en la famosa página web que en un momento determinado hizo noticias a nivel mundial. De esta manera, Nicolás Maduro se encuentra nuevamente, no desde ahora, pero nuevamente se reafirma que está usurpando el poder y que alrededor del 70% de la ciudadanía lo rechaza. Más del 70% de la ciudadanía, diría yo. Pero bueno, eso es harina de otro costal, porque además fueron unas elecciones, con todo y que se demostró ese fraude, fueron unas elecciones totalmente amañadas, que si hubiésemos participado incluso los que están fuera de Venezuela, bueno, la diferencia hubiese sido aún mayor y si hubiese sido en condiciones también relativamente similares, hubiese sido incluso aún mayor. Me atrevo a decir 85-15 o 90-10 incluso. Dentro de las grandes victorias que esta oposición en un momento determinado aseguró tener, mencionaban el hecho de que Nicolás Maduro se encontraba más aislado que nunca, cosa que desde un inicio yo dije que era totalmente falso, que era una mentira garrafal, así como la mentira de que las elecciones serían para salir de la tiranía, así como la mentira de que el 10 de enero Edmundo González iba a juramentar en Venezuela. Bueno, era también una mentira asegurar que Nicolás Maduro jamás había estado tan aislado, porque basta con recordar lo que fue enero del año 2019, enero 23 específicamente, el año 2019, con aquella famosa juramentación de Juan Guaidó en una plaza pública como presidente interino de Venezuela, en donde alrededor de 60 países sí le dieron la espalda a Nicolás Maduro. Y le dieron la espalda no solamente desde el punto de vista de la retórica, sino también desde el punto de vista de las acciones. Vimos cómo fueron sancionados de manera sistemática, de manera masiva por los Estados Unidos, por la Unión Europea, incluso países que tradicionalmente no se meten en esos problemas como Suiza, por ejemplo, tuvo sanciones a algunos particulares. Estamos hablando de que en ese momento se encontraba Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile, Iván Duque en Colombia, Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump, por supuesto, en los Estados Unidos. No recuerdo, creo que en España estaba todavía Rajoy, eso sí no lo recuerdo, puedo estar equivocado, pero creo que no estaba Pedro Sánchez, así que probablemente haya sido Rajoy. Pero más allá de eso, hubo 60 países que en conjunto sí aislaron a la tiranía de Nicolás Maduro. 60 los aislaron en retórica y en prácticas, cortaron todo tipo de relaciones diplomáticas y comerciales, siendo por supuesto esto último lo más importante y lo más relevante. En este proceso, bueno, se repitió esa gran mentira, Nicolás Maduro jamás había estado tan aislado. Y entre los ejemplos que ponían es que incluso izquierdistas como Lula da Silva o Gustavo Petro salían a exigirle las actas a Nicolás Maduro, cosa que yo dije desde un inicio que ya pasada la semana del 28 de julio había que dejar de insistir en el tema de las actas, porque cualquier persona que estuviese montado en eso, de una u otra manera está diciendo que no cree en las actas que se mostraron en la famosa página web. Y por lo tanto está dándole chance a Nicolás Maduro de inventarse algún fraude, de que el tema se diluya, de cualquier cosa. Le está regalando tiempo, que el tiempo es el recurso más preciado de estos individuos. No por algo, la estrategia de Fidel Castro, ¿cuál era? Sobrevivir todos los días.
tengo que sobrevivir un día más, 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 un día más. Y esos días en que se han convertido en 60 años para Cuba, en 25, 26 años para Venezuela y también en unas décadas con interrupciones, pero ya varias décadas también en Daniel Ortega en Nicaragua. Gustavo Petro y Lula da Silva, señoras y señores, un guerrillero del M-19 como Gustavo Petro, aliado y compañero de Hugo Chávez y de la tiranía venezolana, y en aquel momento nos dijeron, le están dando la espalda a Maduro, Petro va a formar parte de la transición venezolana, es una ficha clave. Qué gran mentira. Y Lula da Silva, un corrupto, condenado por corrupto, fundador del Foro de Sao Paulo, nuevamente, gran amigo de los socialistas de Venezuela, del PSUV. Esas amistades vienen desde Hugo Chávez. Lula conoce a Maduro desde mucho antes, desde cuando Maduro era canciller, a la gente se le olvida eso. Y nuevamente que se demostró que efectivamente era una gran mentira. Pero hubo un caso que fue el más, ¿cómo decirlo?, discreto de todos, y es el de Gabriel Boric. Porque Gabriel Boric, a diferencia de Petro y de Lula, tiene una ventaja que ellos no tienen. Y es que forma parte de una generación distinta. Gabriel Boric no tiene nexos directos. Él, nexos directos, quiero decir, con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con el Foro de Sao Paulo como tal. Él no ha formado parte de esas estructuras porque él es mucho más joven. Él no participó en la política cuando Chávez estaba en la política, cuando Maduro recién estaba entrando al Palacio de Miraflores, cuando Lula da Silva ya había sido presidente, cuando Petro ya había sido candidato varias veces, ¿no? En su primera o en su segunda candidatura. Boric estaba haciendo la política local. Bueno, estaba estudiando primero, ¿no? Y después se puso a hacer política local con aquellas cosas absurdas que hizo, entre ellos, bueno, el famoso estallido social, que de social no tuvo nada y de estallido tampoco, porque yo creo que ya queda más que claro que fue algo muy bien organizado para tratar de desestabilizar el país, ¿no? Como lo dijo Piñera antes de fallecer, efectivamente fue un golpe, un intento de golpe de Estado. Entonces, él por esa parte tiene eso. Al no tener esos compromisos, quizás la tiranía venezolana no le sepa tantos secretos como si pueden saberlo de otros individuos a quienes les han hecho muchísimos favores de todo tipo. Y entonces Boric no se ve forzado a tener que suavizar su retórica porque él no corre riesgo de que algo de él se sepa. Por parte de la tiranía, quiero decir, si se sabe algo de él a nivel interno de Chile, eso es otra cosa. Pero de que la tiranía lo pueda tener agarrado por la barba, ¿no? Y decirles que si no haces esto, bueno, difundo aquello que tú y yo conversamos, es complicado que tengan algo por el tema generacional, como ya mencioné. Y entonces hemos visto que Boric abiertamente dice que Daniel Ortega es un dictador, que Nicolás Maduro es un dictador, se la pasa hablando en contra de las violaciones a los derechos humanos que de manera sistemática ejecutan estos regímenes a los cuales he hecho mención. Pero hay una parte que no te están contando. Y aquí es donde se pone justamente interesante el asunto, porque parte de la hipocresía de estos políticos de pacotilla, y no tanto de ellos, porque al final uno dice, bueno, ese es su trabajo, mentir, ¿no? Para mantenerse en el poder, sino de la gente que le cree. Así como celebraron a Petro y celebraron a Lula, muchos también celebraron a Boric y lo llamaron incluso la izquierda democrática. Algunos fueron más allá y decían decente, la izquierda decente, ¿no? La izquierda que deja a un lado lo ideológico y sus alianzas naturales y que, bueno, se enfoca en el tema humano y en el tema de los derechos humanos, y por eso es que vemos que ha tenido una postura tan fuerte respecto a Venezuela. Y por supuesto, ¿cómo negar o cómo cuestionar eso cuando desde el propio gobierno de Gabriel Boric se está llevando a cabo la investigación del asesinato que mandó a ejecutar la tiranía venezolana en Chile, ¿no? Del teniente Ojeda, un caso que ha sido sumamente mediático a nivel internacional porque habla de la influencia que tiene el régimen venezolano incluso pasadas sus fronteras, y creo que también es importante destacarlo. Pero ¿por qué voy yo con el tema de la hipocresía? Porque resulta que semanas antes, escúchese bien, semanas antes de ese atentado, fue el gobierno de Gabriel Boric el que firmó un pacto de seguridad con la tiranía venezolana. Y a la gente parece que se le olvidó eso. Es decir,
que si el régimen venezolano realmente participó en ese atentado, lo hizo con el visto bueno del gobierno de Gabriel Boric, guste o no guste. Y no conforme con ello, yo recuerdo que Boric, recién electo, él no se quería tomar una foto con Nicolás Maduro por todo lo que eso implica. Pero ¿qué hace el señor Gabriel Boric? Manda a un individuo a Venezuela, al foro de, creo que fue al foro, a una cumbre del foro de Sao Paulo. Si mal no recuerdo, ahí puedo estar equivocado y bueno, si lo estoy me disculpan, pero fue a inicios de su gobierno que mandó al señor Daniel Jadue a Miraflores para reunirse con Nicolás Maduro. Y ustedes dirán, bueno, pero es que Boric y Jadwe no son del mismo partido. No son del mismo partido, pero son prácticamente las dos figuras más importantes de lo que fue el inicio de ese gobierno, porque en varias oportunidades, y esto hay que repetirlo hasta el cansancio, se ha dejado saber que si Boric no era el candidato por la izquierda, el candidato iba a ser Daniel Jadwe. Lo que sucede es que ellos fueron a un proceso de primarias para justamente no ir divididos. Y el que ganara ahí, bueno, iba a ser el abanderado de la izquierda. Y por eso es que vemos que el Partido Comunista de Chile, partido del cual es el señor Daniel Jadwe, tiene representantes en el gobierno, entre ellos la vocera nada más ni nada menos, Camila Vallejo. Entonces, para que vean la relación, hubo ese acuerdo de seguridad, hubo un acercamiento indirecto, pero acercamiento al fin, entre el gobierno de Boric y la tiranía de Nicolás Maduro, pero por supuesto ustedes dirán, bueno, Esteban, eso fue previo a las elecciones, previo a este fraude, Boric ya cambió. ¿No será que Boric entiende el tema de los medios de comunicación? ¿No será que Boric entiende, al igual que Petro y Lula, que estuvieron exigiéndole las actas y muchas veces salía gente a aplaudirles y decir, le dieron la espalda a Maduro, entienden que a veces es mejor esperar y sonar incluso que estás enemistado con tus aliados? Porque de esa manera, a nivel de política interna, no te pueden atacar tanto como si lo hubiesen hecho si de buenas a primeras sales a defender a tu querido amigo. Y tomando en cuenta además que estos tres individuos que he mencionado tienen la popularidad no tan alta. ¿Por qué López Obrador o Claudia Sheinbaum, por ejemplo, nunca se arriesgaron a siquiera exigir las actas o criticar a Nicolás Maduro? Esa es la diferencia entre 60 puntos de popularidad versus 30 puntos de popularidad y aceptación. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que precisamente ya una famosa máscara que para mí nunca la tuvo, pero hubo gente que sí se creyó el cuento de que Boric era distinto y era la izquierda decente. Chile aclara que aunque no reconoce legitimidad de Maduro, no planea dar reconocimiento a Edmundo González y abre puerta a retomar relación con Caracas. Parece un trabalenguas ese titular. No solamente por lo complicado que es leerlo, ¿no? Sino además por la contradicción dentro de la contradicción dentro de la contradicción. Tú no reconoces la legitimidad de Maduro, pero te rehusas a reconocer la del que tú dices que sí ganó. ¿Por qué? Y los que me conocen, y creo que al inicio del programa quedó bastante claro, saben que yo no creo en estos individuos, ni en Edmundo González, ni en María Corina Machado, me parece que son más de lo mismo. Y son de esa posición funcional a la tiranía, el principal anillo de seguridad que tiene esa tiranía. Pero digo, si tú reconoces a Edmundo como ganador, ¿por qué no lo reconocerías como ganador? Pregunta básica, ¿no? No, bueno, yo reconozco que tú ganaste, pero no te voy a dar el trofeo a ti. Entonces no gané. No, sí, tú ganaste. Y entonces, ¿por qué no me das el trofeo? No, porque no te lo quiero dar a ti. No te reconozco como ganador, aunque sí ganaste. Por favor. Y entonces además dicen, no de Maduro, pero abre las puertas a retomar relación con Caracas. Si tú tienes relaciones con alguien que tú no reconoces, déjame decirte algo, lo estás reconociendo. Lamento decirlo. Y esto quizás tenga que ver con el tema de la postura de los Estados Unidos. Eso puede ser otra discusión. Porque los Estados Unidos, y lo he dicho como alguien que además votó por Donald Trump y que volvería a votar por Donald Trump, si el candidato es alguien, bueno, con este partido demócrata ninguno, ¿no? Pero siendo la candidata Kamala Harris, repitan las elecciones, yo vuelvo a votar por Donald Trump sin ningún tipo de problema. Pero yo como republicano de este país, yo he criticado a Donald Trump por eso. Para mí lo que hizo sí fue un reconocimiento. Y habrá que ver si es sostenible a largo plazo. Eso es otra discusión. Yo estoy enfocándome en lo que estoy viendo hoy. A mí esas cuestiones de, no, bueno, es que esto es un periodo de 6 meses. ¿Cómo tú sabes que solo va a ser 6 meses o un año? ¿Ellos han dicho eso acaso? Son especulaciones. Mejor no caer en eso. Entonces, lo que estoy viendo hoy es que hay un reconocimiento. Y quizás también de acá se está agarrando Chile. Dicen, bueno, si Estados Unidos lo reconoce,
y tienen relaciones con ellas, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué vamos a ser nosotros los que mantengan esa postura cuando la propia gran potencia de la región sí está teniendo ese acercamiento? Les quiero leer además la primera parte, ¿no? Estos 1, 2, 3, 4, 5 párrafos que creo que son importantes. Ya, bueno, el resto ahí hablan de otros temas y no quiero tampoco marearlos con eso, pero lo que se dice acá creo que es fundamental porque habla precisamente de la normalización y de que esa imagen que algunos tenían de Gabriel Boric no era sino, al igual que la de Petro y de Lula da Silva, una máscara muy mal armada que solamente se la creyeron los ingenuos, por no utilizar otro término. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Jaime Gajardo, aclaró este martes que, aunque su gobierno no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela, tampoco planea reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales de julio y aseguró que su país, abro cita, siempre está disponible, cierro cita, para retomar las relaciones diplomáticas con Caracas. En una entrevista con EFE, la agencia de noticias española, con motivo de su visita a España en el marco de una gira europea de trabajo, Gajardo aseguró que negar la legitimidad de las elecciones venezolanas y reconocer al dirigente opositor como presidente, abro cita, son dos cosas completamente distintas, cierro cita, y se mostró convencido de que su ejecutivo hace lo correcto en términos internacionales. El ministro recordó que la postura del presidente de Chile, Gabriel Boric, que manifestó que el régimen venezolano había derivado en una dictadura, la palabra dictadura como cita, conllevó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Maduro ordenó la salida de la diplomacia chilena de Venezuela después de que Boric criticara el proceso electoral y no lo reconociera como ganador en las presidenciales de julio del 2024, marcadas por un polémico conteo de votos que varios países y representantes políticos acusaron de fraudulento, entre ellos el candidato opositor Edmundo González Urrutia. Abro cita, nosotros, por cierto, siempre vamos a estar disponibles para retomar las relaciones diplomáticas, porque creemos que esa es la forma de tener la relación entre los países. Sin embargo, muchas veces los regímenes prefieren relacionarse de otra manera, y esa es la situación que tenemos hoy por hoy con Venezuela, lamentablemente, cierro cita, y dice, añadió el ministro. ¿Quedaba alguna duda? Y yo aproveché estas declaraciones y esa misma nota que les leí para justamente hacer este cuestionamiento en redes sociales. ¿Dónde estarán para quienes no entiendan este término, los chupamedias de Boric? También se los dije, sigan leyendo a vendedores de humo y propagandistas de los politiqueros. ¿Dónde está la supuesta izquierda decente a la cual hacen referencias algunos? ¿Dónde está la supuesta dignidad que representa un individuo como Gabriel Boric, que vaya cómo halagaron sencillamente para vender esa falsa narrativa de que Nicolás Maduro estaba más aislado que nunca? ¿Dónde están esos individuos que habían asegurado que Gabriel Boric era un aliado de la causa venezolana y que no iba, por ende, a tener relaciones con Nicolás Maduro de ningún tipo? La realidad, no, siempre termina saliendo a la luz. Y es por eso que a los mentirosos siempre les pega un golpe muy, pero muy fuerte en todo el rostro. Y esta, lamentablemente, es una realidad que a muchos les habrá decepcionado, que a muchos les habrá pegado fuerte, pero termina siendo realidad al fin. Y por eso es tan difícil, pero tan difícil cubrirla. Esto ha sido todo por hoy. Giro a la derecha con Esteban Hernández. Pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.